Vamos a comenzar este recorrido hablando del grafeno. El grafeno lo acabo de conocer yo hace unas semanas atrás. Es una sustancia descubierta por un par de rusos. Comprobaron que existía. Los rusos ganaron un premio Nobel de Ciencia con esto, pero su costo de producción es elevadísimo en los laboratorios. Y este grupo de ecuatorianos dice que tienen la solución para producirlo en masa a bajo costo, lo cual revolucionaría la situación mundial en este momento. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Comencemos por la cabeza de este grupo de personas. Él se llama Raúl Molina, vive en Europa y esto es lo que nos tiene que contar. Nuestro primer encuentro con Raúl Molina fue en la ciudad de Quito. Bueno, ahora vine a Quito por un evento. Hicimos la presentación de las dos tecnologías más importantes que existen, que son en el futuro, que es el blockchain. El blockchain es la tecnología, es el siguiente nivel de Internet. O sea, estamos hablando de que estamos en los albores de los años 70, imagínate. Quiere decir que estamos aprendiendo qué es Internet. Ahora estamos en los albores del segundo nivel, el Internet del futuro, que es el blockchain. Para resumirlo, entenderlo es fácil. Internet es un sistema centralizado, sistema de servidores centralizado, y blockchain es un sistema descentralizado. En este caso no es propiedad de un servidor que te puede cambiar o te puede hacer. Es inmutable. Es inmutable. Pasando con las noticias falsas y todo eso, ¿se aumentaría o disminuiría? En realidad, con una buena regulación desaparecería. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, vamos a poner una aplicación de blockchain. Un ejemplo de aplicación, una aplicación de blockchain es lo que ahora se conoce como criptomonedas. Esa es una aplicación, ¿ok? Para las nuevas criptomonedas existe lo que se denomina en inglés el KYC, conoce tu cliente. Entonces una persona para comprar esto tiene que identificarse pasando dos procesos, algo que ya se está regulando. ¿Cuáles son los dos procesos? KYC y AML. La gran diferencia entre el dólar o la moneda fiat y una criptomoneda es que las criptomonedas no se pueden hacer más. El dólar se puede seguir imprimiendo y es el problema. Porque cuando se crea con un código, ¿no? Se crea con un código y un algoritmo. Pongamos un ejemplo de la más conocida, que es Bitcoin. Se crearon 21 millones en una etapa de tiempo. No hay más. Entonces esa moneda, lo único que existe son 21 millones. Y por eso esa moneda está en la red. Está en la red, está en el blockchain. Entonces podríamos decir que esta nueva tecnología haría desaparecer el sistema bancario tradicional. El sistema bancario no puede desaparecer, definitivamente, porque no. Lo que sí va es a minimizar los costos, a ser más eficiente y más transparente. Ahora bien, el blockchain va a permitir que tú y yo, o que cualquier persona, haga transacciones directas sin intermediarios, reduciendo costos y demás. Pero una diferencia, un banco tiene que asumir el rol de banco. ¿Cuál es el rol de banco? Quizás crediticio, ¿ok? ¿Por qué? Ahí el tema, el banco la banca ha perdido en distintas etapas ciertas funciones. Por ejemplo, nació MoneyGram, Western Union, empresas para PayPal, que son alternativas, no son bancos, pero son sistemas financieros. El blockchain es una alternativa también y de hecho los bancos están asumiendo blockchain. Raúl Molina tiene su residencia en Holanda, desde donde plantea este proyecto sobre el grafeno. Yo me fui a España con la idea de estudiar y con la idea de traer productos, ¿no? O traer negocios para hacerlos en Ecuador. El problema fue que cuando llegué, empecé a estudiar, fui por un máster en un principio, luego hice un graduado en procesos gráficos. ¿Y qué pasó? Fue el corralito bancario, o sea, no pude volver, no es lo mismo que me fui por el problema. De hecho, cuando yo vivía en España, era agradable encontrarse con un ecuatoriano. Yo tomaba el metro o el autobús y decía, ¿tú eres de Ecuador? Sí. ¡Ay, qué gusto! ¿De dónde eres? Y era agradable. Yo dejé España, me fui de España por una oferta de trabajo a Italia, y cuando regresé a un año después a España, tomo un día el metro y subo y digo, ¿qué pasó aquí? Parecía Colón Camal, lleno de ecuatorianos. Había ecuatorianos, pero por todo sitio. Y claro, empezó
el boom de la migración. Yo vivo en Holanda y hemos desarrollado un proyecto, hemos creado una empresa en Holanda y yo hice un programa en Oxford, Strategic Program para blockchain, pero primero hice la tesis, como conversábamos anteriormente, ¿no? Yo había desarrollado el proyecto, luego fui a Oxford, presenté el proyecto, seguí el programa para tener una validación siempre sobre el tema. Le presenté el proyecto a la Universidad de Sevilla, le pareció interesante. El departamento financiero de la Universidad de Sevilla hizo una investigación acerca del business plan que habíamos desarrollado e hizo una valoración de intangibles de la compañía. Entonces, la valoración de intangibles de la compañía la situó en 70 millones de dólares actualmente. Hemos hablado de nuevos conceptos como el blockchain, pero ¿cómo se relaciona con este nuevo material, el grafeno? El grafeno es 200 veces más resistente que el acero, de 4 a 5 veces más liviano que el aluminio. ¿Y dónde hay grafeno? El grafeno está desde que estamos en la escuela, viene del grafito. ¿Tú te recuerdas un lápiz? La punta del lápiz es grafito, viene del carbón. La diferencia, en los años 30 ya se habló del grafeno. El problema es que no ha habido cómo extraer. ¿Por qué? Porque el grafeno es una capa de un átomo de espesor. Un átomo de espesor, 1000 veces más delgado que un cabello humano. 1 millón de veces más delgado. Bueno, depende del grosor del cabello. ¿Cómo puede tener una capa tan delgada? Ya, bueno, estos dos científicos rusos, por accidente, puede decir, que descubrieron cómo obtener la primera capa, que fue algo gracioso, puede decirse. Pusieron un poco de grafeno, pusieron una cinta adhesiva y de una cinta adhesiva a otra seguían viendo que sigue saliendo capas hasta que investigaron y vieron que había una sola capa, tipo panel de abeja, ¿no? Pero hay otra cosa, también se puede obtener del coque, que es el desecho del petróleo. Y es donde nosotros nos hemos especializado en las dos áreas. Podemos obtener... El desecho del petróleo. Efectivamente, el coque es un desecho del petróleo después de la refinación, ¿no? Se puede usar para quemar como combustible y demás, pero eso es desecho. Como hemos dicho, hemos hecho una fusión. Blockchain y grafeno. Grafeno, el material del futuro, blockchain, la tecnología del futuro. Entonces, si tú compras las criptomonedas, automáticamente vas a comprar acciones de una empresa. Esa es la gran diferencia. Entonces la criptomoneda está soportada sobre acciones de una empresa. ¿Esta empresa qué hace? Hace grafeno. Entonces Tiene un volumen de grafeno. Exactamente. Tienes el soporte de que... Para hacer grafeno, ¿qué necesito? ¿Máquina? Claro, nosotros tenemos un sistema que hemos hecho la escalabilidad. Te voy a invitar a que te reúnas con Cristian Bacasela, uno de nuestros PhDs. Hay 3 PhDs en el equipo. Aquí en Ecuador. En la SPOCH, en la Universidad Politécnica del Chimborazo, hemos hecho un acuerdo de intenciones con ellos y en sus laboratorios hemos empezado el desarrollo de grafeno. Actualmente, el grafeno que le permitió ganarse el premio Nobel a 2 científicos rusos solo se produce a nivel de laboratorio y sus costos son sumamente elevados. Nosotros hemos descubierto o hemos realizado el proceso de escalabilidad para manera industrial de producir grafeno a un costo menor del mercado actual. Entonces, como vamos a salir a vender grafeno, vamos a solicitar que ese grafeno se pague con nuestra criptomoneda. Esa moneda se puede utilizar de intercambio con otras criptomonedas. Puedes comprar Bitcoin, puedes comprar Ethereum, puedes comprar grafeno. Y luego, ¿cuál es el objetivo? Dentro del modelo de negocios es que en realidad nosotros estamos buscando socios que quieran usar grafeno. Entonces, cuando los socios quieran usar grafeno, nuestro objetivo es venderles grafeno económico. No vender grafeno necesariamente a nivel nacional, sino a nivel... No. Esto es a nivel mundial. No, nosotros planteamos poner una primera planta en Europa, ¿no? Directamente va a ser en España y está planificado, está el tema con incluso quién va a ser la empresa constructora, todos los diseños, todo esto ya está realizado. Para muchos escépticos, esta innovadora propuesta, liderada por un grupo de ecuatorianos, suena un poco difícil de aceptar. Nosotros tenemos un equipo multinacional, ¿no? Nosotros estamos radicados en Holanda, tenemos gente en Inglaterra, gente en España, en Dubái, en Taiwán, en Estados Unidos. Tú vives en Estados Unidos, te invito a hacerle una entrevista a miembros de nuestro equipo en Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, que pueden corroborar cuál es el proyecto, cómo funciona el proyecto y cómo estamos trabajando. Yo sigo trabajando actualmente, trabajo para Hewlett Packard, trabajo en Holanda. Sí, bueno, estoy en una posición en este momento que soy Product Manager Specialist, trabajo para IMEA, Europa, Middle East y África, y he pasado en distintas posiciones. He trabajado en I+D,
En la parte de desarrollo hay muchísimas máquinas que HP ha desarrollado que tienen mis ideas. Luego he trabajado en NPI, que es New Product Introduction, en la parte de todo lo que es el supply chain para entrar. He estudiado muchas cosas. La última con la Universidad de Oxford, un pequeño programa de Blockchain Strategy, que lo hice realmente, como te decía hace un momento, para validar el proyecto que había desarrollado, ¿no? ¿Y ellos qué dijeron? Les pareció fantástico. De hecho, me preguntaron qué haces aquí. Bien, ahora nos vamos a ir a Barcelona. Vamos a ver a Raúl Molina en Barcelona. Raúl Molina trabaja para una importante empresa internacional, HP, que no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de las criptomonedas ni el grafeno. Ese es un proyecto de él privado. Sí es cierto que él trabaja con esta empresa internacional, pero esa empresa no tiene absolutamente nada que ver con los proyectos privados de él. Eso lo hago como aclaración para que no exista malentendido. Ahora vamos a Barcelona. Después de nuestra primera reunión en Quito, tuvimos la oportunidad de visitar a Raúl Molina en Barcelona, en las instalaciones de la empresa HP. Yo empecé hace 10 años, cuando empezó el proyecto de látex. Y casualmente hoy cumplimos 10 años, yo cumplo 10 años en la compañía. No fue fácil, honestamente. No fue fácil porque yo fui el primer ecuatoriano, creo que hay una persona más, quizás no directamente en HP, y HP es una empresa abierta, con una filosofía abierta, pero estábamos en un tema local en ese tiempo. Hay que mencionar que este proyecto de las criptomonedas y el grafeno no está relacionado con la empresa para la cual él trabaja. Es una propuesta independiente. Sin embargo, trabajar con una empresa multinacional le ha permitido desarrollar una visión más internacional con respecto a los cambios tecnológicos que se están dando en el mundo empresarial. He visitado más de 65 países, he conocido lugares muy diversos. Un día me invitaron a comer un jeque árabe, realmente, comimos corderito con las manos, como comen ellos. Experiencias muy interesantes, ¿no? Experiencias muy interesantes. Ahora estamos aquí en Barcelona, como puedes ver, es un jardín tipo tropical, unos bananos. Y ahora el mundo es así, el mundo es globalizado. Podemos encontrar todo en todas partes. Hay que mencionar que Molina tiene un grupo de detractores por haber presentado un proyecto anterior sobre la construcción en Ecuador de un modelo de automóvil eléctrico. El proyecto de los autos eléctricos, sí, efectivamente fue un proyecto que lo desarrollé en el concepto de auto eléctrico hace 12 años, antes de entrar incluso en HP. Luego lo dejé en ese tiempo, nadie tenía interés en autos eléctricos. Ahora es la tendencia del futuro. Y cuando se demostró que era la tendencia del futuro, pues lo retomé y se lo planteé al Ecuador. Lamentablemente se manipuló el proyecto, se politizó el proyecto y de momento podríamos decir que se perdió esa oportunidad. Sin embargo, es factible hacerlo, ¿no? Actualmente tenemos unos prototipos que están funcionando. Me gustaría quizás en una ocasión futura invitarte también a que conozcas dónde está el proyecto. Y estamos trabajando en la área básica, que es la tecnología de futuro, que es el grafeno para las baterías y para más cosas que es en el proyecto. Muchos observadores están de acuerdo que este nuevo material, el grafeno, jugará un rol tremendamente importante en los tiempos cercanos. El grafeno es el supermaterial que va a transformar la industria. Va a transformar directamente, vamos a pasar a la industria 4.0 y va a haber una aceleración de desarrollo tecnológico como nunca antes vista. Lo que quizás hemos visto en 120 años lo veremos en los próximos 20. Nosotros hemos propuesto a través de Grafentech es simplemente producir grafeno en su primera etapa, producir grafeno de manera industrial. Según el doctor Ismael Santiago, profesor de finanzas de la Universidad de Sevilla, con el grafeno se llegará a la cuarta revolución industrial y el Ecuador podría estar al centro de esa transformación. Esta revolución que plantea Ismael Santiago es el desarrollo aquí en Europa. Aquí en Europa es donde planteamos el desarrollo con el conocimiento adquirido en Europa realmente. Tenemos que ser honestos, el conocimiento fue
adquirido y desarrollado en Europa por ecuatorianos. Esa es la diferencia. Entonces lo que se planteó fue, nosotros como ecuatorianos, plantear tanto el proyecto económico y demás para su desarrollo aquí y luego replicarlo en Latinoamérica. El objetivo en el mercado que estamos entrando y en el modelo de negocios es que la compañía cotice en el mercado secundario alternativo bursátil europeo y la criptomoneda cotice en el criptomercado. Ojalá que este proyecto reciba la atención y se analice su viabilidad para que no se quede en planes para un futuro cercano. Ok, ¿en qué etapa estamos? En dos etapas. Primero, en la parte de laboratorios ya hemos creado el grafeno, ya somos capaces de producirlo, de escalarlo, se han hecho 14 pruebas, ahora empezaremos las pruebas de validación para lo que es patentes, en la parte de lo que es el grafeno. En la parte de la criptomoneda está creada a través de un smart contract en una plataforma que se llama Ethereum, está disponible en nuestra página web, cualquier persona puede acceder y puede hacer una inversión. Un proyecto de esta naturaleza podría catapultar al Ecuador como proveedor de servicios tecnológicos y financieros a nivel mundial. Tomamos un vuelo a Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y allí tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Ismael Santiago, profesor de finanzas de esa prestigiosa universidad, una de las más importantes del mundo. Y le preguntamos, como él había estudiado el proyecto, le preguntamos, ¿cuál es su opinión profesional sobre esto? ¿Se puede crear una criptomoneda con conocimiento ecuatoriano basado en una sustancia revolucionaria como el grafeno? En la Universidad de Sevilla, fundada en el año de 1505, una de las más prestigiosas de Europa, conversamos con el doctor Ismael Santiago, profesor de finanzas. Hola, buenas tardes. Soy el profesor Ismael Santiago, profesor de finanzas de la Universidad de Sevilla. Y bueno, estoy aquí a disposición del entrevistador a responder todas las preguntas, o casi todas las preguntas que me formule. Bueno, ¿y usted cuál es su especialidad? Finanzas. Mi especialidad son el tema de las finanzas. Concretamente, dentro de lo amplio que son las finanzas, la especialidad mía son la valoración de empresas y mis investigaciones y mi expertise se han centrado en la valoración de los activos intangibles. Con respecto a la aparición de nuevos sistemas de intercambio de valores, el profesor Santiago no se sorprende del interés por las criptomonedas. Yo he hecho últimamente varios artículos sobre este tema y lo relaciono todo, ¿entiendes? Inclusive llego al punto del tema de las criptomonedas, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que esto ya un premio Nobel de Economía, Hayes, en el 1976, en el libro La desnacionalización del dinero, ya habló de esto. De monedas privadas, y monedas privadas, utilizando la tecnología, podían y ser competencia de el dinero emitido públicamente, ¿no? Entonces es un libro muy finito, muy curioso, y donde el señor Hayek lo que dice la importancia, ¿entiendes?, de lo que son materias primas que tengan valor para la economía, ¿no?, como sustento de esas monedas privadas, ¿no? Y curiosamente, en el ámbito de la criptoeconomía existen muchas criptomonedas, hay más de 2000 criptomonedas, pero cada vez tienen más protagonismo lo que se llaman las stablecoins, son las criptomonedas estables, aquellas que están amparadas o que tienen garantía por algún tipo de activo real, una empresa, una patente, una moneda, materias primas como el oro, la plata, el grafeno. Es decir, que al final estamos hablando de que posiblemente dentro de lo que es este mundo nuevo de la criptoeconomía, quizás las monedas que tengan más posibilidades de liderar un cambio de paradigma que se está produciendo son aquellas entidades que puedan demostrar que tienen valor intrínseco, aquellas que tienen un respaldo de la economía real. Al referirnos a las criptomonedas respaldadas por valores reales asociadas a materiales como el grafeno, la interrogante es ¿por qué no se ha puesto ya en funcionamiento esta posibilidad? Porque es muy caro producirlo. Continuando con lo que comentaba, en esa cuarta revolución industrial el grafeno es fundamental
es el momento del grafeno. Y yo lo relaciono, hablando de la historia, con otro momento de la historia en Norteamérica. En Norteamérica hay una revolución, es decir, lo que hace que Estados Unidos se convierta en la gran potencia económica mundial, que actualmente sigue siendo potencia económica mundial, coincide, efectivamente. Estamos hablando de la época del acero, de la época del ferrocarril, cuando las ciudades, como el caso de Chicago y Nueva York, creció hacia arriba gracias al acero, y gracias al acero, ¿entiendes?, se llena de vías, ¿entiendes?, lo que sería el ferrocarril. Entonces, fíjense, hay un personaje en esa revolución económica norteamericana que es Carnegie. Entonces, hombre, tendrá que surgir, yo no voy a poner el nombre, pero tendrá que surgir el próximo Carnegie basándose en algún tipo de composite, y lo que está clarísimo que la fibra de carbono tiene muchas propiedades, pero no tiene la capacidad de flexibilidad como tiene, por ejemplo, el grafeno. El grafeno tiene como nanomaterial mucho mayores propiedades que otros composites, como puede ser la fibra de carbono. Luego, posiblemente la persona que tenga la capacidad, como en su día le pasó a Carnegie, de hacer que un gramo, en vez de costar $100 en la producción o $50, lo haga $5, estaríamos hablando de la verdadera revolución y la cuarta revolución industrial que está por venir. Porque la capacidad de conductividad que tiene este material, 200 veces más que el silicio, 100 veces mayor, con mayor capacidad que el ancho de banda de fibra óptica, la fortaleza mucho más que el acero y mucho más fuerte que el diamante. Es decir, estamos hablando de cambios radicales en la construcción, cambios radicales, ¿entiendes?, en los transportes, cambios radicales en la salud, en la meteorología, en la alimentación, en el agua. Luego, es tan transversal esa tecnología que lo cambiará todo. Y hasta que realmente no exista esa tecnología democratizada y que sea empleada para el desarrollo, como fue en su día el acero, esta cuarta revolución industrial, los seres humanos seguiremos tonteando simplemente con móviles, y esa es la única revolución tecnológica que vamos a tener. Las conclusiones del profesor Santiago de la Universidad de Sevilla son consecuencia de haber estudiado el caso presentado por la compañía Graphen-Tec para la implementación de este proyecto de criptomonedas apoyadas por el grafeno desde Ecuador. Largo fue el recorrido para obtener todo el material necesario para presentar objetivamente este proyecto que pone al Ecuador en la encrucijada mundial de la tecnología y las finanzas. Fuimos a la Universidad Politécnica de Chimborazo y hablamos con uno de sus profesores, el doctor Cristian Bacasela, que hizo su doctorado en Italia precisamente sobre el tema del grafeno. Y él nos va a explicar si es posible, si él cree que se puede producir grafeno a un precio más real. Yo, mi nombre es Cristian Bacasela, soy de aquí, nacido en la ciudad de Riobamba, ¿sí? Bueno, me aprovecho para comentar, mi familia es de todo el Cantón Colte, bueno, y tuve la oportunidad de venir acá a Riobamba a estudiar en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la carrera de biofísica. Posterior a eso, cuando me gradué en el 2013, tuve la oportunidad de obtener una beca por parte del gobierno ecuatoriano y hice mis estudios en la Universidad de Calabria, sí, durante 4 años. Reggio Calabria, ma io sono calabrese. Tutto al sud, tutto al sud. Entonces, ¿Aprendiste a hablar italiano? Più o meno, più o meno. Sí, se ha podido aprender a hablar italiano. Bueno, allá realicé mis estudios de doctorado, sí, en el área de física y tecnologías cuánticas, en particular el estudio a nivel teórico, sí, el teórico computacional de las propiedades de grafeno. Italia hacer tu doctorado. Exacto. Ajá. Doctorado de verdad, no es un doctorado así de... No. De verdad. Un doctorado de verdad. Entonces, en principio me dediqué, para poder entender qué era el grafeno, a estudiarlo a nivel teórico. ¿Cuándo sí. te interesó el grafeno? El grafeno me interesó
empezó justamente a partir de, creo que el 2011, sí, prácticamente, cuando yo vi el boom y las posibles aplicaciones. El hecho, te comento como una experiencia personal, me llamó mucho la atención cuando, por ejemplo, un vehículo, ¿sí?, recubierto con grafeno, por ejemplo, el agua no lo mojaba, ¿sí? Funcionaba como un repelente, ¿sí? Entonces eso me llamó la atención y quería saber qué era el grafeno, ¿no? Entonces hubo la oportunidad de conocerlo a nivel teórico, ¿sí? Entonces en realidad soy físico teórico, ¿sí? Estudio las propiedades fundamentales del grafeno ya prácticamente desde el 2013, estamos hablando de 5 años, y ahora que ya entiendo, por supuesto, no podría decir en su totalidad qué es el grafeno, ahora en cambio también pienso que ya es posible la industrialización, llevarlo a nivel experimental, poder producir grafeno, no solamente en un laboratorio, sino a nivel industrial. Entonces, como te acaba de comentar, con un laboratorio de pocos recursos, con apenas solamente el grafito, y el grafito en polvo, no, y una superficie no conductiva como es un plástico, ¿sí?, hemos logrado demostrar que podemos hacer grafeno, podemos producir grafeno, ¿sí? Rústicamente, ¿sí? Existe, está ahí. Existe grafeno, todos lo pueden hacer, ¿sí? Pero hemos podido demostrar. Ahora nosotros conocemos la metodología para llevarlo a industrializar el proceso, ¿sí? Ofrecer grafeno en altas cantidades y de una calidad razonable para un sinnúmero de aplicaciones que hemos podido, como el día de hoy, apenas un abreboca para poderlas ver. Todo esto se debe a que justamente el grafeno es un material con una alta conductividad, tanto eléctrica como térmica, ¿sí? No tiene un band gap que se conoce como el silicio, que es de 1.3, en el caso del grafeno es 0, ¿sí? Por lo tanto es un excelente conductor de la electricidad, en este caso de los electrones. Entonces, cuando yo desconecto, como pudieron ver en el ejemplo, ¿sí?, aún existe movilidad de estos electrones, y es decir, aún existe electricidad en el material. El grafeno que nosotros queremos producir a escala industrial lo queremos hacer mediante un disolvente. En este caso, lo que vamos a hacer es deslaminar el grafito para obtener grafeno en una suspensión líquida. Puede también ser agua, pero hay que siempre buscar un método que mantenga el grafeno disperso, es decir, una suspensión negra que está conformada por grafeno. Lo que va a producir es que las ondas de sonido, ¿sí?, las ondas mecánicas, se transmitan a través de este medio acuoso. Una vez que yo ingrese en una botellita, en un recipiente, el disolvente orgánico y el polvo de grafito, pues bueno, lo ubicamos en esta manera. Sí. Lo cerramos y lo sometemos a sonicación, ultrasonido, para obtener que justamente que el grafito se vaya descomponiendo, o como se conoce, deslaminando capa tras capa hasta obtener grafeno, es decir, obtener esta suspensión. Este método es mucho más simple y mucho más breve, como el que acabamos de ver con los ejemplos anteriores, de estarlo realizando con la mano. Entonces, un proceso similar a esto nosotros lo que hemos desarrollado para poderlo llevar a escala industrial, sin que el operador, el técnico, el investigador tenga que estar todos los días haciendo una exfoliación mecánica y manual, sino una exfoliación a través de ondas mecánicas. Ahora vamos a escuchar a un empresario, señor Ernesto Kruger. Es un importante empresario en Ecuador y en varios países latinoamericanos. Él nos va a comentar, ya lo hemos visto en su oficina muy creativa, donde trabajan cientos de ecuatorianos también desarrollando nuevas tecnologías. Vamos a preguntarle a él qué opina sobre de esta posibilidad de una criptomoneda apoyada por el grafeno, partiendo del Ecuador. Hablemos entonces, hablemos de tantas cosas, hablemos del blockchain, cómo está cambiando la economía, no solo de este país, sino del mundo. Es decir, todavía hay gente que no se da cuenta que las cosas están cambiando, pero a pasos gigantescos.
Sí, mira, la parte importante es que blockchain es una respuesta a un sistema. ¿Qué es? Por ejemplo, en el 2008, un seudónimo, Nakamoto, dice, pues yo voy a crear algo en donde ya no sea todo centralizado, sino voy a crear la madre de la descentralización. Y eso es el blockchain. Y crea primero un protocolo de comunicación que se llama Bitcoin. Y el Bitcoin era cómo intercambiar valor en el Internet entre... Sin que me controle el Estado, los bancos del sistema financiero, sí, la élite. Pero más allá del tema, la parte del blockchain es muy simple. Todo en el mundo necesita, para yo confiar en ti, siempre debe haber un tercero. En este caso, por ejemplo, si tú me dices que me vas a dar un cheque, yo tengo que confiar en el banco que emite el cheque y de ti, que tú tienes el depósito que tienes. Entonces siempre hay una información, un intermediario que guarda los registros de las transacciones. Por ejemplo, te dice, tú depositaste, tú debitaste y va guardando. Tú me pagaste a mí y va guardando una especie de base de datos de transacciones. ¿Quién la tiene esa base de datos? El banco. En el caso de las propiedades, ¿quién tiene el registro civil? En el caso de los votos de una elección, el centro de votación. Entonces la pregunta es, a este señor se le ocurre decir, ¿y qué tal si tenemos todos la misma base de datos? Y todos confiamos en todos. Eso es blockchain. Cuando la base de datos se distribuye a todos y todos tienen la información de todos. Y cuando se hace una transacción, quien valida la transacción son todos. Y esa es la verdadera revolución, es la descentralización. Ejemplo, puede ser la representación del oro. ¿Puedo vender mi casa por ahí? No, tú tienes que tener claro cómo estás usando el blockchain. Por ejemplo, puedes usar como una moneda. ¿En qué se basan las monedas, por ejemplo? Realmente antes la basábamos en el oro, había un oro. Exacto. Hoy en día no hay nada que la base. La credibilidad, la confianza. Claro. Y ese es el tema. Entonces el Bitcoin... El bolívar venezolano, cada vez que le ponen un cero en un papel y no vale ni el papel. Exacto. Ya. Entonces, ¿en qué se vale? Se vale en la confianza. Entonces, la gente confía en la confianza. Y el Bitcoin fue la gran comunidad. Pero como hay tantas, hay como 1000 y pico de monedas más, entonces cada moneda comienza a decir, no, lo mío también es la confianza en un metal. Como el petro que está sacando Venezuela. Que podría ser el petro en función de que sea el tema del petróleo, como BAC. Pero como no está funcionando... Pero ¿cuál es el problema ahí? La confianza. Entonces el problema es que la credibilidad de un gobierno, tal vez como ese, no está tan fuerte. Entonces se pierde valor a eso. Entonces este tipo de cosas es lo que hace que tú puedas intercambiar valor. Y el blockchain es tan sofisticado que ya no solo te sirve para un tema monetario, sino también te sirve para modernizar gobiernos, para descentralizar gobiernos, para que los trámites ya no dependan del gobierno. Decir, los cambios que se han producido en este país en gran parte han sido gracias a empresas como la tuya que han ayudado a resolver el tráfico de gente a través de un sistema. Sí, mira, nosotros yo creo que... Como el Seguro Social. Sí, todo eso hacemos, pero sabes que una cosa, cuando tienes éxito tienes que ser socialmente responsable. Y nosotros creo que lo logramos de una forma también viendo atrás. Cuando tú comienzas y no te ayuda a nadie, cuando no tienes la suficiente soporte de nadie y te la vas ganando a pulso y te dices, oye, en 15 años más o menos ya tuve resuelto lo básico, tener una casa, un auto, lo que sea para la familia que tenga cómodo, pero regresas a ver atrás y dices, hay mucha gente que no puede ser, entonces hay que ayudar. Y creamos Kruger Labs. Y Kruger Labs es como una aceleradora de empresas donde plasmamos las ideas y apoyamos a jóvenes. Y eso también ha permitido que hagamos grandes empresitas que ahora tienen 50 empleados, que tienen el número 1 del e-commerce, muchas cosas que se han hecho aquí. La mejor universidad, digamos, centro de enseñanza del Ecuador nació aquí. Y una serie de cositas. ¿Por qué? Porque queremos que ayudar. ¿Y por qué? Porque si tú te va bien... Hay que tener conciencia social. Exacto. Entonces tiene que ser valor compartido. El de arriba le va bien, todo nos va bien. Si tenemos una base podrida, no vamos a caer todos. Exacto. Vamos a seguir recorriendo la empresa Kruger para conocer otras áreas, pero quiero regresar después al final porque el blockchain no vamos a ir a algo que está sucediendo en el Ecuador y la gente no piensa que el Ecuador lo puede hacer porque muchas veces no hay la confianza que el Ecuador va a hacer eso. Sí. Entonces, ¿tú consideras que la gente está oprimida por el sistema? No. ¿Que los tiene controlados, agarrados? No. Cada uno de los objetivos. Aquí puedes divertirte. La gente, por eso es el tema del happiness, porque en la vida no puedes usar el cerebro
solo el cerebro y no hay corazón. Entonces tienes que, ya mismo llegas a la hora del almuerzo y la gente comienza a jugar, comienza a hacer esto. O sea, tienes que desahogarte, alguna forma de escape tienes. Entonces eso también tienes que hacer en este tipo de estructuras y este tipo de formas. Esto que estás viendo es un tema que ha venido mucha gente a verlo. Nene, tu competencia también, el Serviá, el que era menudo, vino acá, hizo una entrevista, hizo algunas cosas y más o menos le sorprendía que cómo en Latinoamérica puede haber algo. Esto hay en Estados Unidos, más en algunos sitios, pero no todo un edificio. Entonces nosotros creemos que hay que hacerlo en grande y hay que crear cultura, y la cultura Kruger, la cultura, los ambientes son parte de este engranaje para crear cosas de cualquier tamaño de nivel mundial. Yo siempre digo, aquí vamos a crear cosas de nivel mundial y lo estamos haciendo. Y mi hijo me preguntó la otra vez, ¿qué es el grafeno? A ver, vemos Iron Man. Has visto que tiene unas pantallas, hace unas cosas y hace un montón de situaciones que tú ves en las imágenes. Eso es grafeno. Pantallas que no se rompen, pantallas que se doblan, materiales más fuertes que el acero, los trajes, etcétera, etcétera, que pueden volar, y los nuevos aviones, la batería de los carros, las baterías de los autos. Los chips son hechos de silicio. Los chips que están en nuestros aparatos, en nuestro móvil y todo, son hechos de silicio. Pero el futuro será de grafeno, porque es un material más conductor, tiene una ductilidad más increíble. Obviamente, todo esto es hecho en base a los estudios que se logran hacer. Es tan nuevo que en 2004 comenzó un científico hizo y en 2010 recibe un premio Nobel. El que encontró el grafeno, el que sintetizó. Y sabes que tú puedes hacer grafeno en tu casa. Obviamente tienes que tener mucha paciencia. Te pones un curito acá, una curita aquí, un pegamento, y coges el lápiz, un material, y comienzas a hacer así. ¿Y cuándo se quitó el grafeno? Cuando ya llegas, cuando le ves por microscopio, que ya se aplanó la composición química. ¿Me explico? O sea, tú puedes producir donde quiera. Sí. Si no, te doy un ejemplo, Estonia. ¿Has escuchado de Estonia tú alguna vez? Es el país más digital del mundo. Es un país pequeñito. Ahí nació Skype. La pregunta es, ¿Skype podría haber nacido en Estonia? Claro. El mundo hoy en día... La idea nace en cualquier parte. En cualquier parte. Lo único que hay que creer es que tienen las capacidades. Y obviamente no pensar local, sino global. Más, cuando yo lo vi el proyecto, primero le dije, hombre, esto es espectacular, porque yo entendía de lo que es materiales y entendía lo que es blockchain. Entonces lo que hicimos es, en base a mezclar esas dos tecnologías disruptivas, hacer un proceso de inversión basada en blockchain. Pero ya han habido personas que han tratado, como el cuento de los cangrejos, del Ecuador y los cangrejos ecuatorianos. Y hay gente que está tratando de desvirtuarlo, de meterle trabas. Verás, si tú te fijas en la gente que critica, como dice Sancho Panzas, es porque estamos caminando. Y yo pienso en eso. Al final, yo tengo una credibilidad ganada de 25 años y yo creo en algo que está bien hecho. Cuando veo la gente, cuando veo el esfuerzo, cuando se estructura un equipo, cuando se ve algo real. No se puede uno poner la reputación al servicio de alguien que está haciendo algo mal. Al contrario. Si le han atacado es porque algo manejó mal, puede ser, o de alguna manera hay gente, mucha envidia. Y eso tú sabes, lamentablemente el Ecuador eso tiene que cambiar. Sí. La envidia es muy grande aquí y eso causa mucho daño a un país. Por eso tenemos que cambiar de actitud, colectiva, mejorar en ese asunto, y las nuevas generaciones vienen a eso. A eso voy, hay que dejar que crucen en la línea peatonal. Empieza por los detalles de cruzar por la línea, de respetar el derecho del demás. El carro no es para destruir o matar a alguien que camina. Exactamente. Ernesto, me da mucho gusto estar acá, me ha prendido muchos focos en la cabeza de nuevo, inspira, admiro lo que estás haciendo, vamos a estar en contacto, espero poder estar en contacto contigo a largo plazo. Con mucho gusto. Y es una cosa interesante que somos un conglomerado de gente que está aquí en Quito, la parte de negocio, está la parte científica, estamos en Europa con gente de Sevilla, estamos en Estados Unidos, estamos en Dubái, estamos en Rusia. O sea, esto es un movimiento que va sumando gente. Y que empieza acá. Y que comienza acá.